Entre el ruido del mundo y el peso de la vida, siempre hay un lugar seguro. Aquí estamos en la sombra de sus alas. Y yo soy Diego Y yo soy Dalú. y pues aquí platicamos de Dios sin tanta solemnidad, porque su amor también es alegría. Y espontaneidad. Y las reacciones sinceras que tenemos ante cosas de la vida. Ajá, eso de alegría. Ujú. O funa. Esperemos que dé la alegría y no la funa. Ajá. Bueno, el día de hoy les vamos a hablar sobre un tema un tanto controvertido, pero que pues ha estado dando mucho revuelo, ¿no? Mucho de qué hablar últimamente. Ajá. A raíz de la salida de la serie de... Pues es una miniserie, creo que son 4 capítulos de Marcial Maciel, pues ha retomado nuevamente relevancia el, el tema de los abusos ocurridos en la principalmente pues por religiosos y sacerdotes y ese personas tipo de personas cercanas a la en iglesia. la iglesia. Ajá. Que creo yo que cabe aclarar que no se da nada más en la iglesia católica. O Ajá. sea, no estamos buscando para nada justificar ni tapar el sol con un dedo, ni decir esto no pasó, porque tristemente pasó. Pero hay que aclarar que tanto pasó en la iglesia católica como puede pasar en las iglesias y en otras religiones pues, completamente diferentes a la de nosotros, porque pues al final de cuentas es gente mala, Sí. y gente mala siempre va a haber en el mundo, desgraciadamente. Ajá. Y siempre va a haber pues ese tipo de cuestiones de abusar de su autoridad o de su poder como personas. Entonces, nosotros vamos a hablar desde el punto de vista de dos personas chismosas que decidimos pues decidimos investigar esa parte de qué es lo que hizo Marcial Maciel, por qué se hizo una serie de él. Porque están funando al Papa. Y porque ahora están hablando mal del Papa Juan Pablo II y todo eso. Entonces, nosotros, fieles al chisme, buscamos toda la información y encontramos pues varios artículos periodísticos y entrevistas de varias personas que estuvieron siguiendo el caso desde mucho tiempo atrás. Personas pues obviamente ajenas a la iglesia. Entonces pues es un punto de vista más neutral porque pues el tema de cómo se puede o no posicionar la iglesia sobre ese tema es muy difícil, ¿no? Sí. Creo, sí, porque si dices sí, entonces es echarle tierra a todos los que estuvieron detrás. Si dices no, es encubrir. Entonces, siento que de las dos formas se pierden creyentes. O sea, si dices sí pasó, entonces es que encubriste a todos, ya no creo en la iglesia. Y si dices que no, entonces sigues encubriendo porque hay pruebas, entonces ya no creo en la iglesia. Y pues es que el problema aquí es que ponemos demasiada, no sé si llamarla fe, o idealizamos tanto a los sacerdotes hasta un punto. Creo que es la idealización. Hasta un punto en el que creemos que porque son sacerdotes, son personas consagradas, no pueden tener faltas, o no, o son perfectos, o son el reflejo de Dios. Porque yo me acuerdo que hace mucho, platicando contigo precisamente sobre a veces las cosas que nosotros decíamos, es que ¿por qué un sacerdote hace esto si lo consideramos que a lo mejor no es lo más correcto? Me dijiste que a ti en el catecismo, ¿no? Te habían dicho que cuando era niño en el catecismo, los padres eran el reflejo el espejo de Dios. El espejo de Dios. Tenían que ser el espejo de Jesús. Y ellos tienen que vivir su vida conforme a la
vivido Jesucristo, pero entendiendo pues que son humanos, Sí. que no estamos justificando, porque claramente lo que hizo este padre no fue un error cualquiera como de, ay, no sé, agarro 500 pesos de la limosna, ¿no? O sea, no Sí, sé, ¿no? Por decir algo. No fue cualquier cosa. Sí. No fue como, o sea, no, de verdad, no hay una manera de justificar ni de decir, pero es aclarar que no puedes... Que si no lo hubieran idealizado de la forma que lo idealizaron las personas que creían en él, probablemente más pronto se hubiera podido hacer algo. Pero bueno, vamos a empezar porque yo también iba a decir un punto, a spoilear cierta parte, pero sí. Bueno, entonces empezamos con este que es un resumen un tanto largo de cómo fue, de todo lo que encontramos, de lo que pasó en su vida. Que si ustedes quieren ver el documental, no sé si es un documental o una serie. Creo que es como un documental. Serie documental. ¿La quieren ver? No hay problema. Nosotros decidimos mejor investigar en diferentes lugares para pues, tener como una información un poco más sabiendo que en las series o películas tienden a dramatizar de más o de menos, o a meter más información o a no poner alguna quitar información, sí, decidimos buscar a favor de la trama. Entonces pues es un sesgo de la información que te están dando, y pues mejor investigar fuentes periodísticas. Bueno, dice Marcial Maciel Degollado, un sacerdote mexicano de nombre extravagante, fue el mayor recaudador de fondos de la Iglesia Católica de la posguerra y al mismo tiempo su mayor criminal. Una vida fuera de los límites morales, así fue como describió el Papa Benedicto XVI a Maciel en una entrevista de 2010, 2 años después de su muerte. Una vida desperdiciada y retorcida. Y una vida que expuso fallas impactantes en el Vaticano y el Papado. La saga del Padre Maciel ofrece una perspectiva excepcional sobre el flujo de dinero en la curia romana a lo largo del último medio siglo, una época en la que su ascenso al poder y su caída en el escándalo a finales de la vida empañaron la campaña de la santidad de Juan Pablo II y se convirtieron en un atolladero para Benedicto XVI. Ese fue un problema para su papado entrante, ¿no? Para que santificaran, para hacer el proceso de santificación de Juan Pablo II, porque pues todos estaban diciendo cómo es santo si él hizo esto, porque lo encubrió, porque él decía que era la mejor persona y todo eso. Que pues ya vamos a ir viendo datos que nos dieron a entender muchas cosas, que ojalá que también lo puedan entender de la misma manera. Que créanme, estamos fanáticos. Sí, estamos lejos de ser fanáticos y estamos lejos de ser perfectos. O sea, nosotros generalmente damos la opinión como si fuéramos Pedro en lugar de como si fuéramos Jesús, que a lo mejor está mal, pero tendemos a ser muy directos. Entonces, y más mi marido que tiene autismo y altas capacidades y de repente no tiene no tiene nada de filtro. Entonces, si de repente dice algún comentario funable, hace rato que te... claramente es por eso, no tiene un filtro, dice las cosas tal cual lo piensa. Prosigue. Dice... De lo de Benedicto. Sí, ya. A finales de la década de 1940, Maciel comenzó a abusar sexualmente de seminaristas adolescentes de la orden religiosa que fundó, la Religión de Cristo. También viajó en la Legión de Cristo. Perdón, es que no veo. También viajó entre México, Venezuela y España, cortejando benefactores como un senador con seda entre los dedos, presentando a sus legionarios como una fuerza de ortodoxia resurgente, él mismo un intrépido enemigo del comunismo. Ese mensaje tuvo una gran resonancia en México, un país de fuerte arraigo católico marcado por el recuerdo de las letales persecuciones anticlericales desatadas por el régimen de Calles en la década de 1930, un entorno evocado con fuerza en la novela de Graham Greene, El poder y la gloria. Maciel consiguió apoyo gubernamental para becas y seminarios en Madrid. O sea, cuando estaba todo lo de Calles fue lo de los cristeros, ¿no? Ajá, en 1930. Entonces, él fue a otro lugar a decirle cosas bonitas al oído a un senador, básicamente, si dijiste un senador, ¿verdad? No, él se mostraba como
como Por eso, o sea, fue endulzarle el oído al senador y decirles, nosotros vamos a apoyar, nosotros somos esta fuerza, o sea, ya no fue nada más con sacerdotes, no fue con alguien de la iglesia, fue con personas de gobierno, personas que tenían importancia, cargos importantes. Cargos importantes, sí. Sí, a las altas esferas de gobierno. Ajá, tanto en el otro lugar como en Madrid. Ajá, sí. Ok, aclarando ese punto, pero sí. Maciel consiguió apoyo gubernamental para becas de seminario en Madrid, después de que la Guerra Civil Española consolidara los lazos entre la dictadura de Francisco Franco y la jerarquía católica. Adinerados industriales y patricios del mundo hispanohablante invirtieron grandes sumas en la incipiente Orden de Maciel. O sea, consiguió que gente de dinero, empresarios y gente pudiente, le diera dinero. Le invirtiera, le diera dinero. Imagínate el poder de convencimiento que tenía, sí, porque muchas personas... Un manipulador completo. Sí, o sea, porque generalmente, no sé en ese entonces, ¿verdad? Desconozco en los demás países y estados fuera de México. Me imagino que casi en todos el gobierno es laico o tendría a no estar relacionado a ninguna religión, por así decirlo, o no de lleno, ¿no? Entonces, tener el poder de convencimiento de decirles, oye, pues hoy... Estoy haciendo un orden religiosa. Dame varo. Ajá, sí. O sea, ¿qué tan buen orador era para convencerlos, no? Sí. Un poco de su historia. Dice, el menor de 5 hijos de una familia de 9, Maciel nació en 1920 en la aristocracia provincial de Cotija de La Paz. A ver, ¿cómo? ¿El menor de 5 hijos de una familia de 9? O sea, ¿cómo? No sé, así decía aquí. Sí, es cierto, no había notado eso. O sea, me imagino que hijos varones, ¿no? Supongo que sí, ajá. Porque prosigue. Sí, ajá. Probablemente era como esas familias en las que son los abuelos, los papás y los 5 hijos. Ajá, muy probablemente. O sea, son 5 hijos, 2 papás y 2 abuelos. Puede ser. Maciel nació en 1920 en la aristocracia provincial de Cotija de La Paz, en el centro sur de México, hoy un punto de inflexión en la guerra del narcotráfico. Sí. El apellido deriva de la ascendencia criolla franco-española de su padre. Su padre, ganadero con un ingenio azucarero, lo ridiculizaba por ser un afeminado. Lo sometía a azotes por parte de sus hermanos mayores y lo enviaba a trabajar con los peones del campo para que se formara como hombre. Muy probablemente sí se refería a eso, lo anterior de los hijos. Y no manches, ¿qué onda con el papá? Ajá. Sí, o sea, como buen señor de 1900, de antes de 1950. Y hasta la fecha todavía hay muchos así, pero pues sí, o sea, era como, eres afeminado, te tienes que hacer hombre. ¿Cómo? Chingadazos. Ajá. Una disculpa por la grosería. Fue la única que se me ocurrió. Muchos años después le contó a Juan Vaca, una de sus víctimas del seminario, cómo los arrieros abusaban sexualmente de él. ¿Con los que los mandaba el papá? Ajá. ¡Qué desdichados! Que por cierto recuerden ese nombre, Juan Vaca. Es muy importante en todo esto. Por parte de su madre, 4 de sus tíos eran obispos. Maciel, de adolescente, ingresó en un seminario en México, pero fue expulsado por razones aún desconocidas. No me digas. Yo creo que no tan desconocidas, seguramente. Más bien las guardaron en secreto. Ajá. Y es que ahí pues sí entra mucho esa parte de que sus tíos eran obispos. Sí. De el poder de encubrimiento en México. Sí, básicamente fueron sus palancas las que taparon sus porquerías. Pero sigue. Ingresó en un seminario dirigido por jesuitas en Nuevo México y fue expulsado de nuevo por malentendidos. Mira tú. Según su biografía oficial, de no haber sido por sus 4 tíos, nunca habría sido sacerdote, pero la atracción es atracción. El obispo Francisco Arias organizó clases particulares y ordenó a su sobrino en 1944. No sé si eso se pueda o si eso sea correcto. No creo que sea correcto. De que se puede, pues lo hizo. Digamos, de que sea válido y correcto ya es diferente. Si un obispo le da clases particulares a una persona y después del proceso la ordena sacerdote, pues siguió un proceso. Pero si es tu sobrino, ya se vuelve como
medio extraño, ¿no? Quiero creer, ¿en qué año fue eso? 1944. Quiero creer que tiene que ver con la falta de organización que había por la anterior persecución de los cristeros. O sea, son 20 años, pero vamos a partir porque en esos 20 años, a lo mejor los primeros años no hubo una estructura o tuvo que volver Ocupaban sacerdotes. Ajá, o sea, tuvo que volver a acomodarse toda la sociedad, todo esto de la religión. Entonces, pues probablemente no había la investigación necesaria o estaba fallando todo eso de la comunicación en ese momento. Sí, puede ser. Pensando en eso, ¿no? Porque, pues sí, es muy raro. Sí. Maciel recaudó fondos para alojamiento y clases en la Ciudad de México para el pequeño grupo de seguidores que había atraído. En 1946 llegó a Roma y donó $10,000 al cardenal Clemente Micara, vicario de Roma. ¡Ah, caray! ¿De dónde sacó $10,000? No pesos. No pesos, dólares. Y en ese entonces, $10,000 era... O sea, ahorita sigue haciendo mucho, imagínate. No, pero en ese entonces era todavía mucho más, sí, o sea... Ahí hablas del poder adquisitivo que tenía, o sea, adquisitivo es que no de él, su familia, sino de... No, pero su familia también era... De dinero. Era adinerada, sí. Sumándole eso a sus tíos, sumándole a los que ya tenían la bolsa de México y los que tenían la bolsa probablemente de fuera de... Sí, de Madrid, que había ido. Seguro. Ajá, entonces, pues 10,000 los ha de haber conseguido rapidísimo, pero de todas maneras habla del poder adquisitivo que tenía en ese entonces, o sea... Sí. Y nada más llegó y se los dio a la buena de Dios. Ajá, venga, dice, señor. Una suma enorme en una ciudad conmocionada por la guerra. Me dijo un sacerdote con amplio conocimiento de las finanzas de la región, dice el periodista. Maciel, de 26 años, alto y delgado. ¿Qué 26 con... Jesús, María José. ¿Cómo, sí, o sea, ¿cómo a nadie se le hizo raro? Ajá. Bueno, si llega un vato y te dice, toma 10,000, un sacerdote, y tú eres sacerdote, llega un sacerdote y dice, toma por la buena de Dios $10,000 por tu servicio. Sí, creo que alguien de moral dudosa no se pregunta nada y se embolsa una parte y dice, bueno. como la policía cuando dicen, incautamos 10 kilos de drogas y luego incautamos 8 kilos de drogas. Sí. Y luego llega fiscalía nomás 6 kilos. Ajá. Y es como... Sí, van quitando poco a poquito. Ajá, sí, o sea... Es que si te fijas, eso es, por ejemplo, ahí habla de la corrupción que hay, ¿no? Sí. Entonces, en todos lados hay corrupción. ¿Por qué? Porque todos somos humanos, entonces las decisiones de cada uno son lo que lleva. O sea, el señor se los aceptó. Sí. Y ¿no? Más porque después, o sea, a lo que yo me refiero es que después él le ayudó en otro problema que tuvo. O sea, básicamente, digamos que lo compró. Básicamente. Fue como un toma, te doy este dinerito todo para después. Todo indica que después, que si no con ese dinero, después lo compró lo compró, pues. O sea, sí, a ver, prosigue, porque... Ajá. Dice, Maciel, de 26 años, alto y delgado, con una mirada penetrante y no hablaba italiano, pero el corpulento Micara, ex diplomático del Vaticano, hablaba español. Proporcionó una carta de apoyo para la recaudación de fondos de Maciel y una audiencia con el Papa Pío XII. No, pues por 10,000. ¿Tú crees que no le iba a dar una carta? Eso no es la ayuda que te digo. O sea, esa fue una ayuda, pero todavía hay otra ayuda después de esa. No puede ser. Y que es en un problema más grave todavía. Aquí es nada más ocupo recaudar dinero y ocupo que tú me des una carta de que para poder pedir dinero y que le digas al Papa que me reciba. Y pues si te dan $10,000, yo creo que mucha gente va a decir, pues pásale. Ajá, pásale lo barrido. Ajá. Los legionarios llamaban a su líder Nuestro Padre. Le enseñaban que su fundador era un santo viviente. Eso suena bien harto una secta. Ajá, sí. Sí. O sea, no suena... sí, no. Ajá. No, y peor. Hicieron votos privados jurando no criticar jamás a Maciel ni a sus superiores y denunciar a cualquiera que lo hiciera. Es que tenían Es una secta. Es una secta, estaban bien adoctrinados. Ajá, sí. O sea, genuinamente tenía un poder de convencimiento muy chido. Sí.
Sí, un poder de manipulación Hitler. Muy padre, o sea, muy padre en el aspecto de que era muy fregón hablando, no padre en el aspecto de, no padre en el aspecto de que fuera bueno. O sea, imagínate lo que pudo haber hecho si hubiera hecho el bien en lugar del mal. La cultura insular casi sectaria que Maciel moldeó recompensaba el espionaje como un acto de fe y protegía a nuestro padre, que era como ellos le llamaban, del escrutinio a medida que las víctimas más jóvenes crecían y abandonaban la orden, regresando a México y años después lidiando con el traumático impacto que Maciel tuvo en sus vidas. Una disculpa, de todas maneras, vuelvo a repetir que a veces se me sale contestar como Pedro, entonces mis reacciones son naturales, lo siento. En 1956, en el seminario de la Legión en Roma, porque tenían un seminario también, ya para 1956 ya se habían extendido a varios... Oye, fue muy poco tiempo, o sea, sí, realmente fueron que unos 16. Sí, pon que 15, 16 años. Fue muy rápido para llegar hasta Roma. Tenía seminario, tenía bueno, ahorita todavía hay universidades, creo que prepas y escuelas. Sí, o sea, se extendió como enfermedades, así, órale, a la brava. Como en 10 países. Santo Cristo Redentor. En el seminario de la Legión en Roma, Maciel perdió el control debido a su adicción a la morfina, porque aparte era adicto. No puede ser. Y se pone peor. Un sacerdote y un seminarista de avanzada edad se quejaron ante el Vaticano, lo que dio pie a una investigación que lo envió brevemente a un hospital y lo destituyó como superior general. No encontré mucho sobre esa investigación, así que no sé exactamente qué fue lo que investigaron y supongo que fue por lo de la adicción a las drogas. Sí, muy seguramente, o sea... Y la destitución me imagino que también tuvo que ver con lo de la adicción de las drogas. En la carta de Juan Baca, que después vemos, él menciona que lo de las drogas le costó mucho. O sea que probablemente pagó. Bueno, no, sí pagó más adelante. Más adelante nos daremos cuenta. Pero sí, o sea, para evitar ese problema. Lo destituyeron como superior general. Sin embargo, al no darse a conocer públicamente su suspensión, Maciel siguió viajando, recaudando fondos para completar la construcción de la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe en Roma. O sea, él estaba haciendo su obra buena, pues, de completar la construcción de una basílica. Qué curioso que no dijeron que ya estaba destituido. ¿Será casualidad, acaso que no salió... esos 10,000 que le dio a alguien evitaron que saliera la información por ahí? Digo, o sea... Sus víctimas, unidas por los votos privados, mintieron para defenderlo, como admitirían en entrevistas muchos años después. La mayoría de sus ex seguidores se retractaron de lo que habían dicho antes, diciendo que pues sí estaban mintiendo para cubrirlo porque tenían sus votos. Tuvo su oportunidad en 1959, o sea, lo destituyeron en 1956, pasó 3 años destituido. Pío XII muere. Y siguió viviendo su vida como si nada hubiera pasado. Los altos funcionarios del Vaticano tuvieron que suspender sus funciones durante el interregno antes de un nuevo papa, o sea, la parte de la sede vacante. Mícara, ¿te acuerdas de quién es Mícara? El que le dio el varo. En una aparente violación del derecho canónico, firmó un decreto que restituía a Maciel. A ver, vuélvemelo a repetir. O sea, sí lo entendí, pero... Los altos funcionarios del Vaticano, o sea, durante la sede vacante, como no hay papa, no se pueden hacer ningún decreto de nada. Porque no se puede, porque el único que puede firmarlo es el papa, y como no hay papa, pues nadie firma y no hay decretos. Y casualmente, dijo, Mícara, pues órale. Firma un decreto que restituye a Maciel. Ay, se me quieren salir las groserías. Dios nadie más cuestionó. Mícara sonreía cuando se inauguró la basílica. O sea, para mí es como ya leyendo la carta de Juan Baca,
y su decir es que te costó mucho esa parte de la morfina, es el hecho de le tuvo que pagar a mi cara y a no sé cuántos otros funcionarios para que nadie dijera nada y se firmara el decreto que lo restituía otra vez como el director de la legión. Y a cambio de eso, mi cara iba a tener su basílica bonita. ¿Tú crees que no metió ahí su cuchara este men al que le dieron el dinero? O sea, mi cara seguramente puede haber dicho, no, es que miren, sí es bueno, y nos hizo la basílica, y cuántas cosas. Sea, me estaba destituido, pero aún así siguió con su labor de predicación y de ir por el mundo haciendo y deshaciendo, o sea, cualquier cosa juntando dinero. O sea, y a lo mejor un tantito dinero a cada quien y lo restituyeron. Muy triste ver cómo a muchas personas les gana el dinero. No solamente sacerdotes, a muchas personas les gana el dinero. Sí, o sea, en la política se ve. Se ve mucho. No, y creo que en todos lados, ¿no? O sea, simplemente voy a poner un ejemplo fácil que más de alguno conoce, que es que cuando fallecen los papás, los hijos se pelean por el dinero. Por los terrenos, por el dinero, se quieren transear entre ellos. Es como a todos les gana, a todos nos puede ganar. Entonces, ay, no. O sea, el problema creo aquí es que como personas cercanas o que dicen estar cerca de Dios o que son sacerdotes y que su meta es parecerse a Dios, que se dejen llevar por eso. O sea, pero qué curiosito que lo volviera a restituir. Sí. En la década de 1970, Maciel fundó un grupo laico. Espérate, ¿y quién quedó de papá esa vez cuando fallece? El Papa Juan Pablo I. Ok. Que después se muere misteriosamente. Ah, caray. Pues es que lo dejaron sin supervisión. Y luego sí. Es que suena gracioso, pero me dejaste sin supervisión, no puede ser. A ver. Él tenía problemas de presión baja. Entonces, se supone que tenía que estar bajo supervisión siempre. Porque a veces tenían que inyectarlo para que se le nivelara la presión porque le bajaba de más. Entonces, una noche lo dejan sin supervisión y se muere. ¿Cuánto tiempo había pasado de que se volvió papa? De esto. Meses, creo. O sea, no era mucho, fue uno de los papas que menos duró. Meses. O sea, mira, yo no he leído ni he escuchado la carta de no me acuerdo de su nombre, pero se apellida Vaca. De Juan. De Juan. Yo no le he leído, no le he escuchado, entonces yo no tengo como cierta percepción, ¿no? Pero hasta aquí, yo como persona chismosa que tenía un contexto muy limitado, digo, qué curioso que se murió, ¿no? Que fueron tan descuidados para... ¿Qué tal si la gente del Vaticano siempre empezó a cuestionar por qué estaba él? Y mágicamente se murió el Papa para que otra vez volverse a sumir en papeleo, otra vez volverse a sumir en protocolos y que dejaran de prestar atención a esta situación que se estaba dando acá. O sea, a mí se me hace muy curioso el descuido tan grande de acaban de perder un Papa, todo el protocolo, todo el papeleo, todo lo que se tiene que hacer como para decir, que se quede solo, no, y aparte pasa que nada. Primero es que se murió y luego le dio un infarto, necesitamos que ya se hagan todo el proceso de que lo embalsaman y todo eso. No le hicieron una autopsia, nada más fue embalsamar y ya vamos a hacer porque tenemos que pasar básicamente al cónclave y buscar al siguiente. Entonces fue como que algo raro, curioso. Y que primero fue que se había muerto, no me acuerdo exactamente de qué dijeron primero que se había muerto y luego fue, no, es que sí fue un infarto. Y luego el doctor que estaba a su cargo no era doctor, era dentista. No, a mí, llámenme loca, pero a mí se me hace muy curiosito esto. Volvemos a lo mismo, yo no estoy justificando a nadie, pero yo como buena persona chismosa estoy preguntando las cosas que me vienen a la cabeza.
Entonces, tenía los legionarios, que era pues su grupo religioso. Y en 1970 funda un grupo laico, el Regnum Christi. Los miembros más destacados vivían como célibes consagrados. El Regnum Christi ayudó a gestionar las escuelas preparatorias de la Legión y a recaudar fondos para el movimiento, como se denominaba a la cultura en general. O sea, todo era como el movimiento. En grupos de discusión, los seguidores estudiaban las cartas de Maciel en un culto a la personalidad, mientras Maciel ampliaba la base de donantes en Estados Unidos. Para mí, pues, un grupo religioso tiene que estudiar la Biblia y tiene que estudiar, si acaso, pues, los libros que atañen a lo que están haciendo, no las cartas de una persona. Nada más. Sí, precisamente. Sí. O sea, ¿por qué centrarías todo en las cartas de X persona? Ajá. Si se supone que tú estás siguiendo a Dios, a Jesucristo, ¿no? O sea, creo que ahí claramente se nota su egocentrismo muy marcado. Y, oye, ¿eso no se podrá considerar como una persona, no como un psicópata, así, tal cual, pero ¿cómo se le llama? Sociópata. Ajá, no sé si se llama así, pero una persona que ya tiene un trastorno psicológico muy machín, derivado de todo el sufrimiento que llevó de niño, todo eso, porque era una persona bastante manipuladora. O sea, tenía demasiada labia para tenerlos tan sumidos. O sea... Sí, o sea... Y tan joven, porque estaba muy joven cuando empezó, entonces... Sí, o sea, empezó a los 20, se supone. Tenía mucha labia, entonces... Sí, como que me hace ruidito esa parte de ahí. En 1971, Maciel envió al padre Juan Vaca, de 34 años, a Connecticut como director de la incipiente presencia de la Legión en Estados Unidos. Juan Vaca va a ser una persona que se va a nombrar mucho en lo que resta de la historia, porque es una persona, una personalidad que es casi centro del descubrimiento de casi toda la información sobre Maciel. Okay. Entonces, le pongo atención. Vaca, quien creció en un pueblo pequeño mexicano, tenía 10 años cuando ingresó a la Legión y 12 cuando Maciel comenzó a abusar de él en España. Desgraciado. Vaca abandonó la retorcida relación psicosexual a los 24 años. O sea, básicamente lo tuvo 26 años. No, fueron 16, ¿no? A ver, no fueron 12. Sí, no, sí. Estamos mal en matemáticas. No, es que me perdí porque a los 20, yo lo entendí como 24 años de que había empezado. Ajá. O sea, 24 años sí, pues tenía 14 años. Fueron 14 años porque fue de los 10 que ingresó a los 24 que se salió. Yo te entendí que a los 24 de... Sí, yo también había entendido que a los 24 años de relación, pues, básicamente. Ya, sí, se entiende la confusión. Sí. En 1976, Vaca se trasladó a la diócesis de Rockville Center en Long Island, y ahí, pues, por fuera de la congregación. De la Legión, ya no era parte se fue y le escribió una carta de 12 páginas a Maciel en la que identificaba a otras 20 víctimas, jóvenes 12 buenos páginas y talentosos, sometidos a abusos aberrantes y sacrílegos, escribió él. El obispo John Raymond McGann incluyó la carta de Vaca en un expediente enviado al Vaticano, sugiriendo que se investigara. Jesús, María y José, yo sigo impactada. Sí, o sea, escribió, le contó al obispo, el obispo mandó la carta y se acusó recibo de la carta. O sea, sí se recibió, pero no pasó nada. ¿Quién nos asegura que no la recibió el que le pagaba 10,000? Sí, ¿cómo se llamaba? ¿Mi cara? Mi cara, sí.
Sí, mi cara. ¿Se llamaba mi cara? Sí, mi cara. Ajá. Sí, para mí que la recibió él y después la escondió. Recibido, sí. Recibimos. Lo tomaremos palomita en cuenta. Lo escribiré en mi máquina de escribir invisible. Ándale, la aplicó así. Ajá. O sea, a mí se me hace muy lógico. O sea, una carta de 12 hojas. Ajá. Y con tantos, a ver, y fueron con nombres, todos estos nombres. Porque, o sea, fue nombres, fechas y lugares. No fue nada más. Y que no lo tomen en consideración se me hace muy curioso. Y menos considerando que ya anteriormente se le había acusado de consumo y de, ¿cómo se llama? Se le había destituido, pues. Y se había destituido, ajá. ¿Por qué? O sea, para ese entonces no había como tal vez una acusación de abuso, pero sí había una de abuso de drogas y del escándalo de que lo destituyeron y cuando se murió el Papa resulta que ya lo volvieron a poner. Lo volvieron a regresar. Sí, ajá. Sí. Entonces, se acusó el recibo de la carta, pero no ocurrió nada. El obispo y Vaca volvieron a escribirse en 1978, 2 años después, cuando Juan Pablo II asumió el papado. A ver, ¿cómo? Repíteme eso. El obispo y Vaca se volvieron a escribir en 1978, cuando Juan Pablo II asumió el papado. Aquí yo creo que algo importante que tomar en cuenta, que tal vez la gente más joven no va a entender porque no pasaron por ese proceso, pues antes no era tan fácil como mandarte un WhatsApp o llamarte por teléfono porque no todos traían celulares. Entonces no era tan fácil la comunicación y tú mandabas una carta y pues rezabas para que la carta le llegara a quien se la habías mandado. No, porque... y luego con tanta distancia. Sí. Ahora, con las inclemencias del tiempo y todo eso, si había riesgo de que se perdiera la carta. Ahora, cuanti más, con un vato que está allá en el Vaticano, que lo restituyó, que le dio dinero, ajá, que ahora está básicamente comprado por el semen. Y que es el que está recibiendo, o no él, pero alguien más que también está comprado, o a quien pueden comprar, que les está recibiendo las cartas. Entonces, realmente al Papa puede no llegarle la carta. O sea, estamos hablando de que había un sistema de corrupción, ajá, muy marcado desde antes de la entrada del Papa Juan Pablo. Ajá. O sea... Entonces, el obispo y Vaca, pues como vieron que no pasó nada, ya no hicieron nada. O sea, a ver, fue el Papa Juan Pablo I. El Papa Juan, sí. Ajá. Después de él fue... Juan Pablo II. Juan Pablo II. Ajá. Ah, okay. Ahí Juan Pablo II, cuando asume el papado en 1978, vuelven a escribirse. Uh-huh. Sí, me imagino que para decirles que... Ajá, vuelven a mandarle una carta al Papa, pero otra vez no pasa nada. A ver, ahorita me llegó una así de lucidez, ¿no? Ajá. La carta la mandaron antes de que entrara el Papa, Juan Pablo II, antes. Uh-huh. A que lo escogieran. Sí. No sé cuánto tiempo duró el cónclave. Ajá. Ajá. Pero este chavo entonces escribió y mandó la carta antes de que lo restituyeran al otro, ¿o no sabes cuándo fue? O si fue en el proceso no, probablemente fue 2 años antes, entonces... Entonces fue cuando estaba el otro anterior, ajá, Papa. Sí. O sea, no fue Juan Pablo I, fue con el anterior. Sí, Pablo VI. Ajá, según entiendo. No tengo muy bien la línea cronológica de eso, pero porque fue una investigación rápida, veloz. Pero sí, ajá. Supongamos que fue con él. Pero pues no pasó nada. Entonces la siguiente vez ya con Juan Pablo II tampoco pasó nada. Entonces, para mí, si por ejemplo el Papa Francisco cuando se entrevistó con la gente, con los muchachos, los jóvenes de... sí, que salió en el documental de Netflix, documental, ¿no? Sí. Ajá, que el chavo que había sido violado, que dijo, es que yo te mandé una carta y tú me escribiste, tú me respondiste, y él fue como de, a ver, mándamela otra vez. Sí, que dice que no recuerdo bien si el chavo comenta que le dijeron que perdonara y que siguiera o algo así, y fue como de, no, pues es que hay alguien que está encargado de eso, pero a mí no me llegó. Sí. O sea, yo tengo como que esa esa parte. Y me voy a asegurar de leerla esta vez. Uh-huh. Ajá. Entonces, si ahorita en la actualidad, con tantas formas de comunicarte, no sirve la comunicación y no le llega al Papa,
en ese entonces creo que era muchísimo más difícil. No, sí ya venía un sistema muy corrupto. O sea, ahorita tratando de hilar, si fue 2 años antes la carta de Vaca, que era cuando estaba el papa anterior a Juan Pablo I, que era cuando men les daba dinero, porque era cuando pues le soltó varo a los 10,000 al otro, y que seguramente le fue soltando varo además, y que seguramente se fue ganando a más y más gente. ¿Tú crees que no tenían a alguien ahí? Oye, me acaba de llegar esta carta de este señor, mira. No de esas veces que va como el chisme entre voces, de, dámela, yo me encargo. Yo se la doy, yo se la paso. O después darte cuenta de que, es que este recibe las cartas, mira, te voy a pasar una lana. Pero cada vez que te llega una carta de él, me la das a mí. O sea, porque, es un sistema muy... En la carta de Juan Vaca también menciona él que él ya sabe que tiene detectives privados investigando a las personas que fueron víctimas de él. O sea que... Jesús, María y José. No es como que digas, pues se queda la buena de Dios de que nadie diga nada. O sea, tenía personas investigando a cada persona. Ese men tenía muchísimo dinero. Sí. O sea, claramente tenía el capital y tenía la gente que podía ayudarlo con el capital bien agarrado. Bueno, con toda la información que tenemos, nos extendimos más de lo que queríamos, así que probablemente o tengamos 2 partes. Esperemos que no sean 3, pero 2 partes en las que vamos a seguir dando toda la información que tenemos para hacer todo más amplio y que tengamos una visión, o tengan ustedes una visión más amplia de lo que estamos viendo más allá de la serie. No, creo que para poder desglosar todo, porque genuinamente a mí me fueron surgiendo un montón de preguntas y yo como modo, llamémoslo chisme acá como de los memes que salen que está una persona toda alterada juntando hilitos rojos con un montón de fotos, así me siento como de, a ver, la carta la mandó en tal fecha y lo destituyeron y tenía gente comprada en el Vaticano, ya había un complot ahí, casualmente se muere el Papa, y no pasa nada con él a pesar de ser destituido, hace su capilla y todo hecho, entonces como de, a ver, toda la gente, la catedral, toda la gente que tenía comprada de diferentes países, de diferentes lugares, gente de alto poder, entonces claramente no, y aparte la parte de los investigadores, o sea, no manches. Sí, o sea, era una persona de la que se un tenía. Un dictador, básicamente. Sí, estaba loco. Sí. O sea, estaba loco. Entonces, si te quedas como de, entonces, a ver, no todo puede ser que el encubrimiento como lo han plantado, el encubrimiento del Papa. Ajá. Porque hasta ahorita donde yo voy, a mi consideración, tal vez esté equivocada, a lo mejor sí se murió por un descuido, pero a mí se me hace muy raro lo de Juan Pablo I, no puede ser, o sea, qué curioso. Pero, o sea, sabiendo que, y siendo una persona de autoridad, no lo van a dejar solo. No. Porque lo dejan sin supervisión. Lo dejan sin supervisión, me sigue dando risa eso. Y fue muerte de cuna. Es esto porque ya no es un bebé, que no sé. Pero sí, entonces se me hace muy curioso. Sí. No negamos que hubo un encubrimiento muy grande, porque sí, y vas desglosando y te vas dando cuenta. Pero no fue nomás el Papa. Ajá, o sea, es toda la corrupción que hay detrás. Una red de corrupción que cubrió todo eso y que seguramente todavía hay mucha información que no ha salido. Y que no va a salir, o sea, mucha información y probablemente que se desapareció, o sea, que desaparecieron, pues, para que no llegara. Mira, si ese men tenía personas de alto poder a su favor y tenía investigadores privados, yo no descartaría la posibilidad de que estuviera desaparecido algunos que quisieran hablar. Entonces, tristemente, la situación es que personas de la iglesia, personas que tendrían que mostrar o de intentar seguirlo más fielmente a Cristo, se dejaron llevar por el dinero y se dejaron llevar o envolver en todo este show que armó él. O sea,
se dejaron corromper, llamémoslo así, no sé cómo llamarlo de otra manera. Entonces, es la parte fea y trágica, y creo que es la parte que aleja a muchos católicos y a muchos cristianos, ¿no? Porque es como de, ya no voy a ir a la iglesia porque el padre hizo esto. El padre tendría que ser lo más fielmente o lo más cercano a Jesús. Ajá. Pero hay gente que se mete de sacerdote, no tienen vocación. Sí. O sea, creo que ahí sí se tendría que abrir como un cierto debate de nuestra perrita, a ver si nos escucha, sobre tener, no sé, lineamientos o protocolos más estrictos para los sacerdotes y un constante monitoreo. Sí, más bien siento que el monitoreo, porque, o sea, por algo lo sacaron de los seminarios en los que estuvo. Sí. Pero claramente él no llevó un discernimiento igual que los demás, porque su tío le dio sus clasecitas privadas y luego dijo, ya estás listo, vete de sacerdote. Sí. O sea, no llevó la misma, no podríamos culpar al seminario, porque del seminario lo corrieron. Sí, o sea, pero básicamente sería la culpa de los tíos haberlo... De los tíos, ajá, de alcahuetearlo. Sí. Uh-huh. Sí. Entonces, pues sigan oyendo el siguiente capítulo para que vean, porque se pone más interesante, porque hay muchas cosas que son muy raras en su historia. Y una disculpa por extendernos tanto, genuinamente las preguntas van saliendo y creo que son preguntas que muchos se podrían hacer sin un contexto previo o incluso con el contexto. Entonces, esperamos que a lo mejor las preguntas que se me salieron a hacer hacia la brava también las tuvieran ustedes y las pudiéramos responder de alguna manera. Igual, si tienen alguna duda, comentario, lo pueden dejar pues abajito en los comentarios, claramente con el mayor respeto posible. Y pues nada. Nos vemos en la próxima y recuerden que los queremos, pero Dios más.